Hay algo que no te enseñaron. No en la escuela, no en casa, no en ningún lugar donde te hablaron de dinero. No te contaron que existe un oro invisible, una frecuencia sutil que vive en tu interior esperando ser recordada. Te dijeron que el dinero era esfuerzo, que era lucha, que era merecimiento condicionado, que solo después de sufrir lo suficiente podrías tal vez aspirar a tener algo más. Pero nunca te hablaron de vibración. Nunca te hablaron del lenguaje silencioso con el que el alma se comunica con la materia. Imagina por un instante que el dinero no fuera una meta, sino un espejo, un reflejo de lo que vibra en tu interior, incluso cuando no eres consciente de ello. Y aquí es donde entra el olón de oro, una estructura energética de geometría sagrada que no se activa con estrategias ni con afirmaciones repetidas sin alma, sino con una coherencia profunda entre lo que piensas, lo que sientes y lo que estás dispuesto a recibir. Bob Proctor decía que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Y tal vez eso es lo que más duele, darte cuenta de que aunque desees abundancia, hay algo en ti que todavía no se siente digno de vivirla. Este video no es una fórmula mágica, no es una promesa vacía, es una invitación a mirar hacia adentro con honestidad, a tocar el núcleo de esas creencias silenciosas que te separan del flujo natural del dinero, a desprogramar las voces heredadas que te dijeron que era peligroso, sucio, egoísta o imposible. Y es, sobre todo, un espacio para recordarte que tú, sí, puedes reescribir tu historia financiera, no desde la obsesión, sino desde la frecuencia. Porque el olón de oro no se conquista, se encarna. Se despierta cuando decides, con el alma, dejar de luchar y empezar a vibrar desde quien verdaderamente eres. Y si te atreves a quedarte hasta el final, descubrirás una práctica simple pero poderosa que te ayudará a hacer justamente eso, alinear tu cuerpo, tu emoción y tu energía con la abundancia real. Hay heridas que no gritan, pero lo condicionan todo. Una de ellas se esconde en lo más íntimo de la relación que tienes con el dinero, la sensación de no merecerlo. No siempre lo dices, no siempre lo piensas, pero se siente, como un leve temblor en el pecho cuando te imaginas recibiendo más, como un nudo en la garganta cuando alguien te elogia por lo que ofreces, como una incomodidad silenciosa cuando la vida, por fin, parece querer darte algo bueno. Muchos de nosotros fuimos criados en entornos donde tener era sospechoso, donde brillar era peligroso, donde sobresalir significaba correr el riesgo de ser rechazado. Así, creamos un pacto inconsciente. Es mejor limitarse que destacar. Es mejor dar que recibir. Es mejor conformarse que arriesgarse a tener más y perderlo. Pero ese pacto silencioso, ese contrato emocional firmado en la infancia o en momentos de dolor, hoy bloquea la vibración de abundancia que tanto deseas manifestar. Porque puedes visualizar riqueza, puedes repetir afirmaciones, puedes leer todos los libros, pero si una parte de ti todavía siente que tener dinero te aleja del amor, te hace culpable o te expone al juicio, el universo lo percibe. El campo cuántico no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia emocional más profunda. Y esa frecuencia se forma muchas veces a partir del rechazo hacia tu propio valor. Cuando Bob Proctor hablaba de paradigmas, se refería justamente a esto, a esos programas subconscientes que operan por debajo del pensamiento lógico. Son como líneas invisibles de código que dicen, es demasiado para mí, no sé si podría sostenerlo, ¿y si tener más me cambia? Hasta que no veas ese diálogo interior, hasta que no lo ilumines con presencia, seguirás saboteando cualquier intento de expansión, porque el dinero, en su esencia, es una expresión de valor,
Y si tú no te reconoces como valioso, ¿cómo podrías sostener aquello que representa precisamente eso? El olón de oro no se activa desde la carencia, no vibra con la culpa, no se manifiesta en medio de la autonegación. Esta frecuencia dorada solo responde cuando reconoces, desde lo más honesto de ti, que tener más no te hace menos espiritual, ni menos compasivo, ni menos humano. Solo cuando puedes decirte con sinceridad, sí, lo merezco, no como un acto de ego, sino como una reverencia a tu propia existencia, el flujo empieza a moverse, no porque lo empujes, sino porque dejas de resistirlo, porque dejas de cerrarle la puerta con tu vergüenza, porque permites, por fin, que la vida te muestre todo lo que también es para ti. Hay ideas que parecen nobles, pero en realidad nos desgastan. Una de las más arraigadas es esta, que el dinero llega solo como resultado del esfuerzo, que quien más se sacrifica, más merece, que la abundancia es un premio para los que aguantan. Y aunque esta narrativa puede sonar justa, es profundamente limitada, porque deja fuera la energía, deja fuera la coherencia, deja fuera la vibración que, en silencio, crea realidades más allá del sudor y del cansancio. Vivimos en una cultura que glorifica el agotamiento, que aplaude al que no descansa, al que no para, al que siempre está haciendo. Pero muy pocos se detienen a sentir, ¿desde qué lugar estoy haciendo tanto? ¿Desde el miedo a no tener? ¿Desde la ansiedad de no valer si no produzco? ¿Desde el temor a quedarme atrás si bajo el ritmo? Bob Proctor, desde su mirada luminosa, nos recordaba que la abundancia no se fuerza, se permite. No es una lucha, es una alineación. Él enseñaba que cuando uno entra en armonía con la idea de prosperidad, el dinero no es un objetivo, es una consecuencia. No llega como recompensa a tu sufrimiento, llega como eco de tu vibración. El olón de oro nos invita a salir de esa lógica lineal del esfuerzo constante, porque en su geometría viva, el dinero no sigue al sacrificio, sigue a la frecuencia, a la verdad energética que emites cuando estás en paz con lo que eres, con lo que das y con lo que recibes. Es un cambio profundo de perspectiva, porque deja de preguntarse ¿cuánto más debo hacer? Y comienza a cuestionarse ¿desde dónde estoy haciendo? Hay personas que se esfuerzan todos los días con una intensidad inmensa y aún así no prosperan. No porque no lo merezcan, sino porque su vibración está impregnada de lucha, de urgencia, de miedo a no llegar. Y hay otras que, en silencio, en equilibrio, desde una paz interior muy sutil, atraen recursos, oportunidades y soluciones, no porque hagan menos, sino porque su hacer nace de un lugar distinto, de plenitud, no de carencia. El olón de oro no responde a la cantidad de horas que inviertes, responde a la calidad energética con la que vives esas horas, porque el universo no mide productividad, mide vibración. Y cuando tu vibración está en sintonía con el gozo, con la gratitud y con el merecimiento, el flujo económico deja de ser una montaña que subir. Se convierte en un río que te sostiene. Hay algo que sucede muy dentro de ti y muchas veces no lo notas. Una sensación de urgencia, una necesidad de llegar, de alcanzar, de lograr. Es una fuerza que te empuja hacia adelante, pero que rara vez te permite descansar. Esa fuerza tiene un nombre: dopamina. Es un mensajero químico que nos impulsa a buscar recompensas, a perseguir metas, a imaginar futuros mejores. Y aunque parece útil, puede ser también una trampa sutil que sabotea tu conexión con la abundancia real. Porque cuando vives en ese circuito de activación constante, algo en tu interior empieza a asociar el bienestar con el logro, la plenitud con el futuro, la seguridad con el resultado. Y entonces, sin darte cuenta, te desconectas del presente.
Dejas de sentirte suficiente aquí y ahora, y entras en un estado de carencia anticipada. La dopamina es como un fuego que te motiva, sí, pero si ese fuego no está enraizado en la gratitud, en la presencia, en la certeza interior, lo único que genera es ansiedad disfrazada de ambición. Es un correr hacia adelante que nunca se detiene, una necesidad infinita de más. Y aquí es donde el olón de oro no puede operar, porque su frecuencia no vibra con la urgencia, vibra con la plenitud. No se activa en la carrera, se revela en la quietud. No responde a una mente que exige, responde a un cuerpo que descansa en la seguridad de que ya está siendo sostenido. Cuando tu sistema nervioso vive en estado de alerta constante, por mucho que visualices, por mucho que afirmes, el mensaje vibratorio que estás enviando al campo es «me falta, me falta, me falta». Y el campo no distingue tus intenciones, solo amplifica tu señal. Bob Proctor lo explicaba de forma clara. No puedes atraer abundancia desde una emoción de escasez, porque lo que determina tu creación no es lo que dices, ni siquiera lo que piensas. Es lo que sientes de forma repetida. Y si tu sistema está adicto al estímulo, al logro, al próximo paso, entonces tu campo está vibrando en carencia, aunque tu discurso hable de prosperidad. Por eso, para activar el olón de oro, necesitas algo más profundo que motivación. Necesitas seguridad interna, una seguridad que no dependa del resultado, una paz que no llegue como consecuencia, sino como punto de partida. Y esa paz no la da la dopamina, la da la coherencia, la da la conexión con tu verdad esencial, con ese lugar dentro de ti que no necesita probar nada para saber que es digno de recibir. Esa es la vibración que transforma tu economía, porque no nace del miedo, nace del alma. A veces buscamos soluciones complejas, como si lo espiritual necesitara ser complicado para ser profundo. Pero las frecuencias más elevadas son, casi siempre, las más simples. La clave está en la intención, en la forma en que entras en contacto contigo mismo, en cómo ritualizas lo cotidiano hasta volverlo sagrado. Y cuando se trata de dinero, no basta con imaginar riqueza, tienes que sentirla en tu cuerpo, como si ya fuera parte de ti, como si nunca hubiera estado separada. El primer paso es la visualización somática. No se trata de ver billetes ni cuentas bancarias llenas. Se trata de cerrar los ojos y preguntarte, ¿cómo se siente en mi cuerpo la seguridad financiera? No cómo se vería, sino cómo se respiraría, cómo caminarías si supieras con certeza que estás sostenido. ¿Qué tipo de energía habría en tu pecho si tu economía estuviera alineada con tu paz? La mente puede mentir, el cuerpo no. Y cuando el cuerpo empieza a asociar abundancia con tranquilidad, con alegría, con presencia, el campo comienza a recibir una nueva señal. El segundo paso es el ritual simbólico. El subconsciente no habla con lógica, habla con símbolos. Por eso, tomar un objeto físico, una piedra, un anillo, un billete que tengas guardado, y asignarle un significado vibracional puede tener un impacto profundo. Ese objeto se convierte en un ancla. Cada vez que lo tocas, cada vez que lo miras, despiertas en ti la frecuencia del merecimiento. No es superstición, es programación emocional. Es crear una asociación consciente entre materia y energía, entre lo visible y lo invisible. Y el tercer paso es el más sutil pero también el más poderoso. Silencio intencional. 5 minutos al día. No para pensar en dinero, no para pedir más, no para repetir afirmaciones. Solo para sentir. Para sentarte contigo mismo y entrar en un estado de gratitud expansiva. Gratitud no por lo que tienes, sino por lo que eres, por tu respiración, por tu capacidad de sentir, por la conciencia que habita en ti. Ese silencio cargado de presencia es el lenguaje que el olón de oro entiende. Porque en ese espacio no hay carencia, no hay necesidad, solo hay reconocimiento. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, todo cambia. No porque el dinero aparezca de la nada, sino porque tú dejas de vibrar como si te faltara. Y esa es la frecuencia que transforma tu realidad económica desde su raíz. Porque no es lo que haces, es como vibras mientras lo haces. Y cuando tu vibración está alineada con la seguridad, con el gozo,
Y con la confianza, el flujo del dinero deja de ser una posibilidad, se convierte en una consecuencia natural. Hay momentos en los que las palabras ya no alcanzan, en los que las frases positivas, por más bellas que suenen, se sienten huecas. Repetir «soy abundante» mientras tu interior grita dudas no es transformación, es disociación. Porque la afirmación sin coherencia emocional no toca el campo, es solo ruido. El verdadero cambio no ocurre cuando hablas mucho, ocurre cuando escuchas, cuando eres capaz de sumergirte en ese espacio interno donde ya no necesitas convencerte, porque algo dentro de ti ya lo sabe. Ese espacio se llama silencio. Y no es ausencia de sonido, es presencia pura. Bob Proctor hablaba de vibración más que de palabras. Él sabía que la energía no se manipula con frases decorativas, se calibra con estados internos. Y el estado más profundo, el más limpio, el más receptivo, es el silencio consciente. Porque en el silencio no hay nada que demostrar, nada que pedir, nada que proyectar. Solo queda el ser. Y el ser, cuando está presente, emite una frecuencia tan nítida, tan pura, que el campo responde con precisión. No por obligación, por resonancia. El olón de oro se revela en ese tipo de silencio. No es un estado de espera pasiva, es una comunión con el todo. Es ese instante en el que dejas de empujar la vida y simplemente permites que fluya a través de ti. No desde la resignación, sino desde la confianza más profunda. Esa que no necesita garantías porque ya ha reconocido su conexión con algo más grande. Las afirmaciones pueden abrir puertas, pero el silencio las atraviesa. Porque en el silencio tu vibración se alinea con tu esencia. Ya no hay personaje, ya no hay escudo, solo hay verdad. Y cuando estás en tu verdad, el universo escucha, porque no estás pidiendo desde la carencia, estás declarando desde la coherencia, no desde el deseo desesperado, sino desde el reconocimiento sagrado. Ese silencio, que muchos evitan porque les confronta, es en realidad el portal más directo a la abundancia, porque te vacía de todo lo que no eres, para que puedas volver a ser todo lo que siempre has sido. Y desde ahí, desde ese centro, el dinero no llega como solución, llega como reflejo. Hay una verdad silenciosa en la naturaleza que muchas veces olvidamos. Nada en ella se esfuerza por ser lo que es. El río no se exige fluir. El árbol no se obliga a crecer. El sol no se esfuerza por brillar. Simplemente lo hace, porque es su naturaleza, porque es su frecuencia, porque no conoce otra forma de existir. Y tú también eres así, pero has sido condicionado para olvidar tu luz, para dudar de tu poder, para sentir que debes hacer más, ser más, tener más, solo para poder brillar un poco, como si tu valor necesitara ser justificado, como si tu abundancia dependiera de cuánto te esfuerces por merecerla. Sin embargo, el olón de oro, esa estructura energética que representa tu coherencia interior, no responde al esfuerzo, responde a tu autenticidad, a tu capacidad de permitirte irradiar lo que ya eres, sin pedir permiso, sin disculpas, sin miedo a ser demasiado. El sol no pide ser visto, no compite con otras estrellas, no busca validación. Él brilla porque su esencia lo empuja a hacerlo, porque no hay separación entre su ser y su expresión. Y eso mismo ocurre contigo cuando entras en coherencia, cuando dejas de forzarte, cuando dejas de mendigar, cuando reconoces que la abundancia no se trata de obtener, sino de permitir. Permitir que tu energía se expanda, que tu cuerpo respire sin culpa, que tu alma se exprese sin límites. Ese es el momento en que el dinero ya no llega como una meta,
Llega como un eco, como un reflejo natural de lo que vibras. Porque tú no traes lo que necesitas, atraes lo que encarnas. Y cuando encarnas el reconocimiento de tu valor, de tu merecimiento, de tu capacidad de sostener y de recibir, entonces el universo no responde como juez, ni como premio, responde como espejo. Y ese espejo, cuando estás alineado, demuestra lo que siempre estuvo disponible, pero que no podías ver mientras mendigabas luz, siendo tú mismo una estrella. El olón de oro brilla dentro de ti, y no necesita que hagas más, solo que recuerdes, solo que te reconcilies con tu propia naturaleza energética, porque desde ahí la abundancia no es un logro, es tu estado original. Hay un instante, justo antes de rendirte, en el que todo puede comenzar de nuevo. Un instante donde dejas de correr, de luchar, de forzar, y decides, en silencio, regresar a ti. La abundancia no es un destino lejano, no es una meta que alcanzas cuando todo esté perfecto. Es una frecuencia que habita en el fondo de tu alma, esperando ser recordada. No se trata de cuánto acumulas, ni de lo que puedes mostrar. Se trata de lo que vibra en ti cuando te reconoces como fuente. Porque el verdadero oro no está en lo que obtienes, está en quien te conviertes mientras lo manifiestas. Está en tu paz cuando no sabes cómo, pero sientes que ya está en camino. Está en tu presencia cuando no necesitas demostrar nada. Está en tu silencio cuando la certeza brilla más fuerte que el miedo. Bob Proctor hablaba de una mente reprogramada no como una mente que repite frases, sino como una mente que ha sanado su relación con el recibir. Una mente que ya no se sabotea, que ya no teme tener más, que ya no asocia dinero con culpa, esfuerzo o distancia espiritual. Y tú puedes vivir desde ahí. Desde esa coherencia interna, donde tus pensamientos, tus emociones y tu energía ya no se contradicen, donde no tienes que elegir entre ser espiritual o ser próspero, donde comprendes que la verdadera espiritualidad se expresa también en cómo honras tu valor, en cómo permites que la vida te sostenga, en cómo dices sí a todo lo bueno que quiere llegar. El olón de oro no es un concepto, es una experiencia. Es ese estado vibracional donde te sabes digno, donde no necesitas probar tu merecimiento porque simplemente lo eres, donde dejas de preguntarte cuándo llegará y comienzas a vivir como si ya hubiera llegado. Porque cuando vibras desde el ya soy, el universo no tiene opción. Responde con abundancia.